Hola, pues yo les voy a hablar de los cristales y su clasificación por simetría cristalina. La materia se puede encontrar principalmente en cuatro estados de agregación: sólido, líquido, gas y plasma, en donde una de sus diferencias principales es justamente el requerimiento energético para encontrarse en alguno de estos cuatro estados de agregación principales. De la parte de lo que es el sólido, pues estos tienen una forma propia, oponen resistencia a cambios de forma, tienen un volumen constante y algo que es muy importante es que justamente sus moléculas tienen una disposición de manera regular. Esa disposición puede presentarse en dos formas: una forma desordenada y una forma ordenada. La forma desordenada es lo que nosotros conocemos justamente como un sólido amorfo, y la forma ordenada es la que nosotros conocemos como un sólido cristalino. Si lo imaginamos como una cierta cantidad de naranjas, entonces pues quiere decir que el amorfo es justamente una distribución desordenada donde las naranjas no siguen un patrón regular. Y mientras, si nosotros lo imaginamos con esas mismas naranjas, cuando hablamos justamente de un patrón ordenado, pues entonces justamente hablamos de un sistema cristalino en donde pues estas naranjas tienen una disposición justamente ordenada. Estas naranjas estarían representando justamente a los respectivos átomos, y de esta manera nosotros podemos justamente visualizar lo que serían estas disposiciones moleculares que tienen características muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vemos justamente lo que sería la parte del vidrio y vemos lo que es justamente la parte del cuarzo, en esta presentación laminar, pues prácticamente no vemos una diferencia a lo que sería nuestra vista de forma macroscópica. Sin embargo, nosotros al estudiar y entender la estructura de estos materiales, podemos observar que efectivamente hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, en la parte de la dureza, cuando nosotros justamente queremos rayar un cuarzo utilizando un vidrio, esto no va a suceder, mientras que si nosotros utilizamos el cuarzo para rayar el vidrio, esto va a ser justamente lo que va a suceder cuando nosotros hagamos justamente ese respectivo experimento. Por ejemplo, en esta calcita óptica, que es justamente un material cristalino, nosotros vemos en la parte del fondo justamente una hoja de papel donde nosotros tenemos pues líneas, una línea horizontal y una línea vertical dibujadas justamente sobre ese papel. Cuando nosotros observamos justamente la disposición de este cristal sobre esta correspondiente hoja de papel, podemos observar justamente que la luz, cuando hablamos justamente de la línea vertical, pues no tiene justamente una bifurcación en lo que sería la trayectoria de la luz. Mientras que cuando nosotros hablamos de esta línea horizontal, se genera un fenómeno que se llama de birrefringencia, donde nosotros observamos justamente que esta línea parece que se divide en dos, pero es justamente porque la luz está tomando dos caminos diferentes y por lo tanto justamente observamos este fenómeno. Si nosotros observamos, por ejemplo, la estructura ordenada, cuando nosotros tengamos la propagación de la luz en esta dirección verde, nosotros podemos observar justamente que queda un espacio intersticial entre estos dos respectivos átomos, y por lo tanto vamos a tener un tipo de dispersión. Si ahora observamos cómo la luz puede propagarse a través de este vector rojo, entonces nosotros vamos a ver que en esta dirección hay una continuidad en los átomos, y por lo tanto justamente la luz se va a dispersar de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos justamente de lo que sería este respectivo sólido, pues obviamente nosotros podemos observar como en la parte del hielo, que puede generar justamente sólidos cristalinos. Por ejemplo, este que es justamente el hielo 7, se pueden generar hasta 20 tipos de hielos y por lo tanto justamente diferentes estructuras cristalinas, algunas amorfas. Este es el número 7 que tiene justamente una disposición cúbica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los siete sistemas cristalinos, justamente es una variación de vectores con un determinado origen compartido, y por variación del módulo de estos respectivos vectores y de los ángulos que los relacionan, podemos obtener estos siete sistemas cristalinos. Justamente este hielo 7 que estamos hablando, pues es un sistema justamente cúbico. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista bidimensional, pues obviamente estaríamos hablando del sistema cuadrado, y cuando nosotros generamos el apilamiento de este sistema, estas cinco redes bidimensionales, pues obtenemos los que se conocen como las redes de Bravais, que son justamente 14. Este cristal que nosotros estamos describiendo pertenece justamente a lo que sería el sistema simple, pero también existe el centrado en las caras, el centrado en el cuerpo, entre otras 14 posibilidades.
Entonces, pues nosotros justamente con esto podemos clasificar a los cristales, sin embargo, también tenemos que agregar la parte de lo que sería la simetría. Entonces nosotros hablamos de diferentes operaciones de simetría en donde pues nosotros vamos a observar justamente que podemos tener lo que hace referencia a lo que sería, por ejemplo, rotaciones. En este caso, por ejemplo, justamente lo que sería la parte de lo que es una rotación, por ejemplo, de 180 grados. Aquí vemos la molécula de agua. Podemos observar justamente cómo se genera una respectiva rotación. También podemos tener planos de reflexión o justamente espejos, en donde pues nosotros observamos justamente que la respectiva molécula va a tener justamente una forma especular de lo que sería pues un plano que lo esté seccionando. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos observar estos dos correspondientes planos espejo. Si nosotros conjuntamos justamente esa operación, por ejemplo, podemos observar algo que se llama una rotación impropia. Esta rotación impropia, pues justamente hace referencia a la combinación de una rotación y un plano espejo. Por ejemplo, en este caso tenemos un 6, un subíndice 6, que significa una rotación de 60 grados, la anterior era de 180 grados, entonces, pues nosotros podemos ver justamente cómo trabaja estas dos operaciones combinadas, una rotación de 60 a través del plano espejo y luego justamente una respectiva reflexión. Entonces, pues nosotros tenemos justamente esta rotación sobre este eje y luego justamente lo que sería la respectiva reflexión. Entonces, con esto nosotros podemos observar justamente que nuestro respectivo cristal pues tiene una clasificación dentro de lo que serían los 32 grupos puntuales de simetría, considerando pues obviamente estas operaciones que tienen un centro invariante. El primer ejemplo era justamente un sistema ortorrómbico perteneciente a este grupo puntual. Sin embargo, el que realmente nosotros estamos trabajando en este ejemplo, el hielo 7, pues corresponde a un sistema cúbico que de hecho va a tener 48 operaciones de simetría, de hecho es de alta simetría. Sin embargo, lo que es la respectiva clasificación no termina en esta parte. Nosotros podemos agregar ahora justamente la parte de la traslación, generando otras dos combinaciones de operaciones y por lo tanto generar justamente lo que sería la clasificación máxima que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, justamente lo que sería al combinar una determinada rotación con una traslación, lo que nosotros obtenemos es justamente un eje de tornillo. Este eje de tornillo es justamente una operación que combina una determinada rotación y posteriormente vamos a estar trasladando una determinada fracción, lo que sería este objeto y generando justamente un movimiento helicoidal. Rotación, traslación es análogo justamente a lo que sería el desplazamiento de un eje de un tornillo. Y además nosotros podemos tener algo que se llaman planos de deslizamiento. Nosotros estamos combinando ahora justamente un plano espejo y agregando justamente este plano espejo a la traslación, nosotros podemos generar justamente este plano de deslizamiento. Por ejemplo, en este triángulo donde primero aplicamos justamente la parte del espejo y posteriormente nosotros aplicamos la parte de la traslación. De esta manera estamos generando dos operaciones combinadas que con esto nosotros generamos justamente lo que sería la respectiva clasificación máxima de lo que serían justamente los cristales. Entonces, pues existen 230 grupos espaciales donde nosotros tenemos que cada uno de ellos va a tener justamente una cierta cantidad de operaciones de simetría y cierto tipo de operaciones de simetría. En el caso justamente de lo que es el hielo 7, corresponde con lo que es el grupo 224 en donde pues justamente todos los cristales que pertenezcan justamente a este respectivo grupo espacial van a tener las mismas operaciones de simetría y las mismas cantidad de operaciones de simetría. Gracias por su atención.